Aquí está. Vamos con la oración. A ver, hermano Sixto, ¿puede usted orar? Sí, oremos. Señor Dios Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú nos das la bendición de estar reunidos para estudiar tu palabra, Señor. Siempre pidiéndote, Padre, que tu Santo Espíritu sea en nosotros, que nos guíe en este estudio, Padre Dios, y que en todo momento, Padre, traiga a nuestra mente las palabras, Señor, de este estudio, que traiga a nuestra mente tu palabra, que nos recuerde, Señor, lo que hemos de hacer. Y pues, Padre, queremos con este estudio crecer en el conocimiento de tu palabra, no solo para enriquecernos nosotros, sino para compartir con otros la bendición de la bendita esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien es la honra y la gloria por la eternidad. Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces la vez pasada habíamos llegado hasta la página 134. Vamos por ahora a repasar los versículos de memoria del capítulo 2 y el capítulo 3 de Gálatas. Ay, qué bueno, veo a la hermana Alma. Gloria a Dios. Entonces vamos al capítulo 3. Capítulo 3, allí escogimos los versículos 26 al 29 para memorizar. Así que comenzamos y comienza: así todos sois hijos. Así que comencemos. Así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois hijos de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham y, conforme a la promesa, herederos. Eso es unas buenas nuevas tras buenas nuevas, y termina un noticiero de llegar y entra el otro a decirnos más buenas nuevas. Gloria a Dios por eso. Entonces, el del capítulo 4 o los del capítulo 4 son los versículos 4 y 5. Gálatas 4, 4 y 5. Y comienza, yo sé que en la versión antigua decía: más venido el tiempo. En el libro dice: pero cuando se cumplió el tiempo. Sea como se lo hayan aprendido, vamos a repetirlo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gracias al Señor por esas buenas nuevas también. No tenemos razón para estar bajo la ley. Bajo la ley quiere decir que estamos quebrantándola, que no la podemos guardar. Ahora, con Cristo que vino para darnos adopción de hijos, entonces con Él trabajando en nosotros podemos guardar la ley tal como Él la guardó, porque le permitimos que nos esfuerce, que nos recuerde, que nos haga saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Así que gracias a Dios por esos recordativos allí. Ahora entonces estamos en el capítulo 5 estudiando. Vamos a repetir los versículos de allí. Los de memoria son los de Gálatas 5, 13 al 16. Están, no solamente que son muy buen consejo, sino que estos son precisamente en los que nos estamos enfocando ahora mismo en el estudio. Así que vamos a repetirlos juntos. Comienzan en la página 134. Ahí están el 13 y el 14. El 15 y el 16 se encuentran en la página 138 de su libro. Pero ya como se lo saben de memoria, pues no necesitan eso, ¿verdad? Bueno, entonces comienza diciendo: vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos los unos a los otros con amor. Perdónenme si le cambio a veces porque me lo sé en inglés y entonces se me confunde. Bueno, dice: porque toda la ley se cumple en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero
si os mordéis, si os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. Se tragan los unos a los otros y no queda nada, ¿verdad? Versículo 16. Digo pues, vivid según el Espíritu, con E mayúscula, ¿verdad? Quiere decir el Espíritu Santo. Vivid según el Espíritu y no satisfaréis los malos deseos de la carne. Esa es una promesa. No nos está diciendo, no satisfagáis. No vayan a satisfacer los malos deseos de la carne. No, dice, por seguro no los van a satisfacer. ¿Cómo? No por nosotros. El Espíritu, cuando el Espíritu está en nosotros, cuando le permitimos que esté en nosotros, cuando le permitimos que maneje nuestros pensamientos, nuestra forma y el proceso en que pensamos y razonamos las cosas y la forma en que hacemos decisiones, el Espíritu siempre va a ganar contra los malos deseos de la carne. Esa es una batalla que no tiene ni necesidad de empezar porque la victoria ya está. El Espíritu va a ganar cada vez. Si no estamos ganando la victoria es porque el Espíritu no ha peleado esa batalla, sino la hemos tratado de pelear nosotros mismos. Ahí está el secreto, la clave de esto. Entonces, vamos a la página 134. Trataré, ojalá nos quede un tiempo al final y me acuerde para que repitamos otra vez los versículos de este capítulo. Entonces, como les dije, estamos en la página 134 y estamos hablando en cuanto a la libertad, porque ese es el primer versículo, ¿verdad? Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres. Solo no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino con amor, servir unos a otros. Entonces, ese es el comentario de lo que comenzamos a leer la vez pasada. Y entonces me gustaría leer el primer párrafo después de la negrilla allí. Dice, los 2 capítulos anteriores hablan de esclavitud, encarcelamiento. Antes de aparecer la fe, nos encontramos aprisionados bajo el pecado y deudores de la ley. La fe en Cristo nos hace libres, pero al ser libertados recibamos el consejo: ve y no peques más. Somos puestos en libertad del pecado, no en libertad para pecar. Si no han subrayado esa oración allí, voy a repetirla para que la subrayen. Somos puestos en libertad del pecado, no en libertad para pecar. ¿Cuántos cometen este error? Ahora voy al tercer párrafo. Cristo da la libertad del primer dominio, pero recuérdese que Dios le concedió el dominio a la raza humana y que en Cristo todos somos hechos reyes. Esto muestra que el único ser humano sobre el que cualquier cristiano tenga derecho a dominar es sobre sí mismo, no sobre los demás. Dios no le ha dado a nadie el derecho a dominar la conciencia de nadie más, ni de un pueblo en grande, una nación, porque la persona sea rey o sea primer ministro o presidente o lo que sea. Dios no les da a nuestros gobiernos el derecho a gobernar sobre las conciencias del pueblo, ni tampoco nos da a nosotros individualmente el derecho de dominar y gobernar sobre la conciencia de ningún otro individuo, de ningún otro ser humano. Muy importante. Esto muestra que el único ser humano, ya leí eso, el mayor en el reino de los cielos es aquel que gobierna su propio espíritu. Y como ya sabemos, de acuerdo a Gálatas 5:22, el 22 y 23, el control propio es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que se llama la templanza o la temperancia es el control propio. El control propio viene del propio Espíritu Santo. Mejor dicho, así entendido es mejor entendido. Entonces, ahora sí vamos a donde habíamos dejado, que comienza en el párrafo que dice como reyes. A ver, entonces, la hermana Edith ya está allí para que lea. Sí. Okay. Como reyes, nuestros únicos súbditos se encuentran en las órdenes de seres inferiores de la creación, en los elementos físicos y en nuestra propia carne. No entre nuestros semejantes, debemos servirles.
Debemos tener en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús cuando se encontraba aún en las cortes celestiales, quien estando en la condición divina, tomó la condición de siervo. Filipenses 2, 5 al 7. Él no cambió su condición divina al venir a este mundo, solamente su forma. Por lo tanto, como rey ungido de Sión, era siervo. Ok, para un momentito, hermana Edith, allí. Es importante que nos detengamos un momento a entender lo que dice esa última oración que leyó. Es cierto que que Cristo estaba en forma de Dios y era Dios, pero cambió, pero no cambió de ser Dios. No quiere decir que dejó de ser Dios, no. Siendo Dios, tomó la forma de siervo y se comportó dejando a un lado su divinidad, vaciándose de su divinidad. Fue que entonces vino a ser siervo, se humilló, etcétera, etcétera. De hecho, y ahora me acabo de dar cuenta, en este grupo no nos hemos aprendido de memoria Filipenses 2, 5 al 8. Y es necesario que veamos allí cuál fue la humillación, hasta dónde bajó Cristo, cuál es el ejemplo que nos deja para que nosotros podamos ser siervos los unos a los otros, podamos servirnos los unos a los otros con amor. Vamos allá a Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Le voy a pedir a Janet que lea porque yo creo que ella se lo sabe hasta de memoria. Filipenses 2, 5 al 8. Janet, ya te puse aquí en tela de juicio. Ok. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se enanó a sí mismo. Anonadó. Yo sé que en las otras versiones que hemos usado, dice se despojó. A sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí están. 7 pasos, 7 escalones hacia abajo, habiendo comenzado en lo máximo que puede existir, que es ser Dios. Dios completa y perfectamente, sin principio y sin final. Sin embargo, tomó nuestra forma. Y al tomar nuestra forma, pasó exactamente por todos esos pasos que acabamos de enumerar. Piensen en algunos de esos pasos. Se humilló a sí mismo. Nosotros somos humanos, no somos Dios. Somos humanos y sin embargo, ¿se nos hace fácil humillarnos? No, eso va en contra de lo que nosotros tenemos por dentro. Humillarme, yo no, que se humillen los demás, pero yo no. Tomar forma de siervo, ¿cuántos de nosotros voluntariamente decimos, yo quiero ser esclavo? A mí, escójanme a mí para yo ser esclavo. Ninguno. Cristo vino a ser esclavo. ¿Esclavo de quién? Siendo obediente a sus propias criaturas, a los seres que él había creado. Vino ahora a obedecer y a dejarse llevar hasta la muerte por ellos. Y no cualquier muerte. No fue una muerte porque le dio tosferina o sarampión o cáncer o lepra. No fue una muerte natural, ni siquiera así por una enfermedad grave, sino la muerte más ignominiosa, más vergonzosa. Y la muerte en la que todos pensaban que la persona que moría crucificado no era solamente el peor criminal, sino era un criminal tan acérrimamente malo que ya ni siquiera la gracia de Dios tenía. Ante los ojos de las personas que estaban allí, Cristo fue mirado como alguien que no tenía ni la gracia de Dios. No se la merecía, no la tenía, no la podía obtener nunca. Ya, moría ya. Hasta allí llegaba. Hasta ese punto llegó. ¿Por qué? Porque el que se merecía eso era cada uno de nosotros.
Deberíamos haber sido nosotros los que colgábamos de esa cruz. En agonía, en separación de Dios. Él tomó nuestro pecado y nuestra penalidad a la cruz. ¿Por qué se entregó a eso? Por su amor por nosotros. Y de eso es que vamos a seguir desarrollando aquí. Entonces, siga, hermana, donde estaba usted, que estamos en la página 135, en el primer párrafo, ya estamos después de donde dice Filipenses 2, 5 a 7. Comience desde ahí, hermana, por favor. ¿Él no cambió? Él no cambió su condición divina al venir a este mundo, solamente su forma. Por lo tanto, como rey ungido de Sión, era siervo. Esto se observa más adelante en los hechos de lavar los pies de los discípulos, con la plena conciencia de ser al mismo tiempo su Señor que había salido de Dios. Y a Dios volvía. Juan 13, del 3 al 13. Mas aún cuando todos los santos redimidos aparezcan en gloria, Cristo mismo se ceñirá, los invitará a sentarse a la mesa y vendrá a servirles. Lucas 12:37. Vamos a entrar. Un momento, hermana. Vamos a entrar ahora en el estudio y reflexión sobre esos versículos que se nos han mencionado en el párrafo que la hermana termina de leer. Está Juan 13, del 3 al 13. Así que, por favor, busquémoslos en nuestra Biblia. Juan 13, 3 a 13. Juan 13, 3 a 13. A ver, Marta. Marta. A ver, Ana. Marta, ¿usted puede leer? No sé si podrá. Un momentito, vamos a ver. Ana Marta, ¿puede abrir su micrófono? Tal vez no pueda. Bueno, si puede, nos avisará más tarde. Ana, por favor, ¿puedes leer? Juan 13, 3 a 13. Y escuchen cómo comienza, porque en el versículo 3 nos dice la condición en que Cristo estaba. Y eso nos ayuda a entender cuánto fue la humillación. Así que comienza 13, del 3 al 13. Ok, buenos días. Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en su recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Ok, para ahí un segundito. Recuerden, nos ha dicho aquí desde el principio que Cristo estaba completamente consciente de que el Padre le había dado todas las cosas en su misión y que había salido de Dios y a Dios volvería. Sin embargo, con ese entendimiento en su razonamiento, sin embargo, con eso, vuelvo a repetir, ¿qué hizo? Se ciñó, se quitó el manto, se ciñó y se preparó para lavarle los pies a los discípulos. Y cuando hablamos aquí de lavar los pies a los discípulos, no es como hoy cuando nos lavamos los pies los unos a los otros. Sí, es cierto que los pies no es algo que nosotros se lo vamos a poner a las personas todo el tiempo al frente para que los miren y los vamos a usar en el comedor. No, los tratamos sabiendo que son partes de nuestro cuerpo que van a estar más sucios porque son los que tienen contacto con el suelo, ¿verdad? Entonces, pero en ese tiempo no eran zapatos como los que usamos ahora, ni con medias, etcétera, que quitan el sudor y no permiten que el polvo entre. Pues si andamos en sandalias hoy día, también en el verano se nos van a ensuciar igual. Pero las calles de ese tiempo eran calles de tierra, de barro, de todo aquello. Entonces, cuando decimos que Cristo iba a lavar los pies de los discípulos, no estaba enfrentándose a un deber que era un poquito medio sanitado. No había habido sanitación allí de ninguna clase. Él, el Rey de Gloria, el creador del mundo, se postra ahora delante de la criatura que él ha creado a lavar sus pies.
conociendo que él ha venido de Dios y va a regresar a Dios. Siga leyendo, Ana, donde estábamos de paso para los que han entrado ahora. Estamos en Juan, capítulo 13. Estamos leyendo desde el 3 hasta el 13, pero estamos ahora mismo en el versículo 6. Sigue leyendo, Ana, por favor. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Lee el 14 también. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Fíjense, tanto al principio de esta historia como al final, está allí como el umbral y la puerta cerrada, ¿no? Ahí están los dos, como cuando se ponen los libros en la biblioteca, se le pone algo para que lo sostenga a un lado y otro para que lo sostenga al otro y que no se vayan a caer ni para un lado ni para el otro. Esas barreras allí puso. Al principio estaba completamente consciente de dónde había venido y para dónde iba y qué era lo que Dios le había dado. Al cerrar les dice: ustedes me llaman maestro, y lo dicen bien. Y si yo, siendo su maestro y su señor, lo he hecho, háganlo también porque les he dejado ejemplo. Sabiendo esas cosas, sin embargo, se humilló. Para usted y para mí, humillarnos, como dije antes, no es fácil, pero es necesario. Para Cristo era un paso, representaba un paso tan supremamente grande porque había venido desde muchísimo más alto que de donde podamos nosotros alguna vez venir. Esta es la clase de amor en la que estamos entrando a comprender ahora en lo que estamos estudiando. Es un amor que no cuenta, no ve lo suyo, no está pendiente de lo de sí mismo, sino está pensando, actuando, obrando solamente a favor de los demás, a pesar de lo que le cueste al mismo ser. También vamos a pasar ahora a Lucas 12:37. Lucas 12:37. Estaba allí mencionado al final del párrafo que Ana leyó en la página 135 del libro. Entonces vamos a Lucas 12:37. Lucas 12:37. Marcela, ¿lo puede leer? Lucas 12:37. Sí, hermana, buenos días. Sí. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aquí está entonces lo que él no solamente hizo con los discípulos al lavarle los pies, al humillarse, al mostrar su humildad en hacer esto, sino que entonces también nos dice que al final, aquí está hablando de cuando ya el Señor venga, cuando regrese, dice, ¿qué es lo que va a hacer este Señor? Con S mayúscula, hará que se sienten a la mesa, se ceñirá y pasando les servirá. Un siervo desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque nos tenía que dejar ese ejemplo precisamente para que nosotros, que nos creemos más altos que los demás, nos demos cuenta que el que de verdad tenía toda la autoridad de ser el Señor, porque era Dios, lo hizo para que nosotros nos diéramos cuenta que en el reino de Él, los estándares, las reglas, las pautas son completamente al revés de lo que son las pautas del mundo.
En el mundo, el que es señor le manda a los demás, no quiere hacer nada de lo que nadie más le gusta hacer, se lo pone a que otro lo haga, y si se lo puede poner al que le tiene algún recelo, pues mucho mejor para hacerlo sentir peor. En el reino de Dios no es así. El que es siervo, ese es el que es el mayor. Hay una descripción, y vayamos allá, a Isaías 53. En Isaías 53, y verdaderamente que el tema de lo que el capítulo 53 de Isaías habla, comienza en el capítulo 52, al final del capítulo 52. Así que vamos al capítulo 52 de Isaías y veremos en el versículo 13 comienza el recuento y la profecía de lo que el siervo de Dios va a hacer cuando venga, o sea, el Mesías. Entonces, dice allí en el versículo 13, ¿ya lo tenemos todos? Isaías 52, versículo 13, dice, he aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido y ensalzado y será sublimado. Está hablando del siervo de Dios. Luego entonces en el capítulo 53 ya ahora comienza a describir la función, así como también la apariencia de este siervo, porque podríamos pensar el siervo de Dios tiene que ser alguien muy bien apuesto, bien hablado, muy simpático, alguien que todo el mundo quiera seguirlo como una estrella de cine, por la fama que tiene, por la belleza, por la forma en cómo se comportan, por el dinero que tienen, por los buenos modales, por todo aquello. Y no estoy diciendo que Cristo no los tenía, pero vamos a ver cómo es que lo describe aquí. Y pongan ustedes la comparación aquí a cualquier otra persona que se mire o se siga como una gran estrella o una persona de popularidad. Vamos a ver, ¿se describe como se describe aquí al Señor Jesucristo? No creo, porque comienza diciendo en el versículo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y ahora dice, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Una raíz no es nada bello, hermoso, como una flor, como un pájaro. No, una raíz viene de entre la tierra, peor. Y sigue diciendo, no hay parecer en él. No es simpático, no es apuesto, no es guapo, como dicen en otras partes, ni hermosura. Hemos de verlo, mas sin atractivo para que lo deseemos. Así que no es que lo vamos a seguir porque es muy apuesto. Despreciado, dice en el versículo 3, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermana Marcela, ¿puedes seguir de ahí en adelante, por favor? Sí. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos Ya, descarriamos. hermana, hasta allí, hasta el 5. Gracias. Y hay más allí. Podemos seguir viendo todo lo que sucedió y cómo se comportó, etcétera. Sí, todo el capítulo 53 de Isaías. Recuerden que comienza desde el 52, desde el versículo 13 del 52 comienza el tema del siervo sufriente. El siervo sufriente de Dios. Entonces, la forma en que se describe no es nada que nosotros vayamos a desear. Porque naturalmente y socialmente nos hemos acostumbrado a que hay ciertas personas, ciertas apariencias, cierta manera de vestir, ciertos carros que se manejan por ciertas personas. Y entonces todo el mundo ambiciona eso. Pero cuando describe al siervo sufriente de Dios,
No lo describe en ninguna de esas maneras como las que nosotros tenemos ya como un templete en cuanto a eso, un patrón en cuanto a eso. Entonces, vamos a seguir hablando aquí. Estamos en la página 135 y estamos estudiando el comentario en cuanto a los versículos 13 y 14, donde dice que hemos llamado a ser libres, pero que no usemos esa libertad para complacer a la carne, sino que con amor servíos los unos a los otros. Por eso estamos hablando del siervo sufriente de Dios, que es Cristo, el Mesías. Ahora entonces estamos en el segundo párrafo de la página 135. Le voy a pedir a la hermana Mari, por favor, si puede leer. Claro que sí, hermana. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde dice la mayor libertad? Sí, señora. Ok. La mayor libertad se encuentra en el servicio rendido a nuestros semejantes en el nombre de Jesús. Aquel que hace el mayor servicio, no mayor en el sentido en que los hombres lo reconocen, sino en el que éstos llamarían inferior, es el mayor. Esto aprendemos de Cristo, quien es Rey de reyes y Señor de señores, porque Él es el siervo de todos, realizando un servicio que nadie haría o podría realizar. Los siervos de Dios son todos ellos reyes. Reyes, son todos ellos reyes. Los siervos, los que son vistos a los ojos humanos como siervos, en el reino de Dios, ¿qué son lo que son esos siervos? Ellos son reyes. Reyes. Y los que se creen reyes a los ojos humanos, ¿qué son ellos a los ojos de Dios y en el reino de Dios? Son los últimos, ¿verdad? No son nada. Es completamente las prioridades volteadas, patas arriba, diríamos, boca abajo, son completamente opuestas a las pautas y regulaciones y la forma en que se ocurre entre la humanidad. Note que en lo que la hermana leyó allí dice que aquel que hace el mayor servicio, no mayor en el sentido de que lo reconocen. Si lo hacen en el sentido de que lo reconocen, no lo están haciendo para Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado que en todo lo que hacemos, por más que tengamos buenas intenciones, que no permitamos que después de que ya lo hayamos hecho, con buenas intenciones y guiados por Dios, entonces vienen a decirnos, ay, hermana, qué bueno lo que hizo, hermana. Esto. No nos quedemos con ese aprecio para nosotros, porque no fuimos nosotros. Si nos tomamos ese aprecio, ¿qué estamos diciendo? No fue Cristo el que lo hizo, fui yo. Entonces, lo que había hecho ya Cristo por medio de nosotros, ahora entonces lo agarramos para nosotros para recibir el aprecio, la adulación de las personas. Esto es algo que es de meditar. No es una cosa que naturalmente viene a nosotros. Es algo en el cual tenemos que poner nuestra decisión. Nuestra voluntad debe de estar conectada constantemente con Dios, para que así podamos no solamente hacer lo que Él nos dice, porque Él nos da tanto el querer como el hacer, no solamente querer y hacer como Él quiere, sino después también permitir que el aprecio y la gloria vayan al que lo quiso y lo hizo en nosotros. Entonces hay que tenerle cuidado, hay que poner atención porque es paso a paso y el enemigo busca ponernos el obstáculo, la piedra que nos haga caer en cualquier momento. Entonces aprendemos a vivir no por vista, sino por fe, a caminar por fe. Entonces vamos a la siguiente sección. El amor es el cumplimiento de la ley. En este caso, quisiera hacer la observación que aquí no ocurre lo que se llama la propiedad de la permutación. Entonces, en matemáticas existe. En la suma, permutar viene del latín permutare, que quiere decir cambiar. Cambiar. Entonces, por ejemplo, en la suma, si usted suma 3 más 8, son 11. Si suma 8 más 3, le cambia
le cambia de posición, igual son 11. Eso quiere decir que la suma tiene la propiedad de la permutación, porque se pueden cambiar y ahora se me olvidó cómo se llaman los números mismos, los sumarios, los que se suman. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman? Si no, pues lo dejamos así. Y el total... Factores. ¿Los qué? Factores. Los factores son más de la multiplicación. Pero sí, ustedes entienden así. Yo iba a decir factores, pero mi matemática no me dejó. Pero sí, el orden de los factores no altera el producto, ni en la multiplicación ni en la suma. Porque en la multiplicación también 5 por 2 son 10 y 2 por 5 son 10, igual. Pero en la resta no es así. Si usted le quita 2 al 10 son 8. Pero si le quita 10 al 2, no son 8, son menos 8. Usted está ya en deuda, ¿verdad? En la división tampoco, no tiene permutación. Y eso es lo que les quería explicar para que entiendan aquí el título y el concepto de lo que estamos por leer. El amor es el cumplimiento de la ley. Aquí pónganle en lugar de es, pónganle igual. El amor igual al cumplimiento de la ley. Pero no siempre el cumplimiento de la ley es significado del amor. No es permutable. No se le puede cambiar porque nos cambia también el sentido. ¿Ah? Entonces, eso es lo que Dios quiere, que cuando cumplamos la ley sea solamente por el amor, y entonces el cumplimiento de la ley es seña del amor, y el amor nos lleva solamente al cumplimiento de la ley. Él quiere que se haga permutable, pero en condiciones corrientes no podemos tomar esto por dado y decir, eso quiere decir esto. No, tenemos que tener los factores bien derechos, bien correctamente situados. Entonces, el amor es el cumplimiento de la ley. A ver si la hermana Marcela comienza a leer, por favor. Dice, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor no es un sustituto del cumplimiento de la ley, sino que es su perfección. Oh, paremos allí. ¿Entendimos lo que leímos? Está profundo. El amor no es el sustituto del cumplimiento de la ley. No es que como yo amo a Dios, con eso me basta. Sí, puedo hacer lo que yo quiera, con tal de que yo ame a Dios. El cumplimiento de la ley demostrará qué clase de amor es el que decimos que tenemos. Es precisamente allí donde vamos. Siga leyendo, hermana. ¿Sería bueno? Sería bueno considerar a esta altura 1 Corintios 13. El amor no hace mal al prójimo. Así el amor es el cumplimiento de la ley. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Según 1 Juan 4:20. Por lo tanto, si un hombre ama a su prójimo, es porque también ama a Dios. El amor viene de Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, el amor es la vida de Dios. Si esa vida está en nosotros y se le da vía libre, entonces estará necesariamente la ley en nosotros, porque la vida de Dios es la ley de toda la creación. Esa vida de amor se hizo manifiesta en el regalo de sí mismo hacia el mundo. En esto se manifiesta el amor de Dios, en que dio su vida por nosotros y nosotros debemos entregar nuestra vida por nuestros semejantes. Amén. Amén. Todo esto viene allí basado en el libro de Primera de Juan. El libro de Primera de Juan nos habla muy claramente de que esa relación entre el amor y la guarda o la observación de la ley, porque nos hace entender que las cosas que nosotros hacemos, si no son guiadas, porque el amor de Cristo es el motor que nos lleva a hacerlas, simplemente estamos diciendo que lo amamos, pero de verdad no es sino con los labios, pero él dice debe ser de acción, debe ser del corazón, de verdad. Entonces ahora viene el amor, esa abnegación. Y les voy a decir que estos puntos que estamos estudiando aquí son profundos, pero no
no podemos, en este libro aquí no se desarrollan tan profundamente como son desarrollados en otras publicaciones. El sistema, no sistema, sino la serie de lecciones que uso para estudiar con personas la Biblia, hacer estudios bíblicos con las personas, que se llama Las Buenas Nuevas, que es precisamente así como tenemos en este libro, Las Buenas Nuevas. En esas lecciones hay una serie de 6 lecciones que hablan sobre el amor de Dios comparado con el amor nuestro, porque desgraciadamente la palabra amor ha tenido una devaluación. Usamos la misma palabra que la que se usa en la Biblia para hablar del amor de Dios, pero la palabra que nosotros usamos y en el sentido en que usamos la palabra amor ordinariamente no tiene ni parecido, es completamente lo opuesto a lo que es el amor de Dios. Entonces esas comparaciones hay que aprenderlas también, pero aquí muchas de ellas salen en nuestra lectura, en nuestro estudio aquí, y las resaltaremos por seguro. El amor es abnegación. A ver, hermano Sixto, por favor. El amor es abnegación, siendo que el amor significa servicio y que servicio significa hacer algo por los demás. Es evidente que el amor no piensa en sí mismo y que aquel que ama no piensa sino en la manera como puede ser bendición para los demás. Por tanto, el amor es sufrido, es benigno. El amor no siente envidia, el amor no es jactancioso, no se engríe, no es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13, 4 y 5. Hermanos, díganme ahora, un momentito. Díganme entonces, ¿podemos decir que ese amor es el que nosotros tenemos naturalmente en nuestra naturaleza pecaminosa? No, tomemos nomás una de las calificaciones de las características que dice allí. El amor no siente envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo. Pongamos un plato con un pie para que cada quien coja lo que quiera. ¿Qué es lo que naturalmente ocurre entre niños y adultos? Vamos por el mejor, por el que tiene más crema, por el que esto. Buscamos siempre lo mejor, no busca lo suyo. Eso es todo lo que hacemos. Como seres humanos somos centrados en nosotros mismos, egoístas. Y naturalmente buscamos lo nuestro antes que lo de los demás. Entonces esto aquí no está hablando del amor nuestro. Ese es el amor que Cristo quiere poner en nosotros para que sea nuestro, pero el nuestro naturalmente, con el que venimos de la agencia o de la fábrica de donde venimos, no viene naturalmente, no es estándar con nosotros. Lo adquirimos y gloria a Dios que Él puede ponerlo en nosotros, pero el amor que se está describiendo aquí es el amor de Dios. Ahora no digamos, como ese es el amor de Dios, pues yo no puedo. No, eso no es lo que quiere decir esto. Esto nos está mostrando el producto. Tú tienes pero el que necesitas es el de Dios. Tienes y con estás bien para el reino del mundo. Pero para el reino de Dios necesitas y solamente Dios lo tiene y solamente Dios lo puede poner en ti. Si tú crees, si tú lo recibes, si tú le permites, si tú lo autorizas, si tú te rindes. Eso es lo que quiere decir la palabra creer. Al nosotros creer que Dios lo tiene y nos lo puede dar, le estamos dando la autorización de que lo ponga en nosotros y lo ponga a funcionar. En el siguiente párrafo, quisiera que ustedes lo marcaran con una estrellita, un corazoncito, una flecha, lo que hagan para señalar el siguiente párrafo, porque sigue ahondándose más en este concepto. Recuerden, estamos en el amor es abnegación. ¿Qué es lo que es esto? ¿Cómo se ve ese amor? ¿Qué es lo que ese amor hace? ¿Cómo podemos saber que el amor que tenemos es un amor abnegado? En el siguiente párrafo, a ver,
La hermana Marta no sé todavía si puede leer o no. Pero bueno, la hermana Edith, por favor. Es precisamente en este punto vital en que todo el mundo ha cometido o está cometiendo un error. Felices aquellos que han descubierto su error y han comprendido y practicado el verdadero amor. El amor no busca lo suyo. Por consiguiente, el amor propio no es realmente amor. No es realmente amor. En el correcto significado del término, es solo una falsificación y sin embargo, la mayor parte de lo que el mundo llama amor no es realmente amor por lo demás, sino por su propia persona. Ahí está. Decimos, ay, te amo. Te amo solamente porque me haces sentir bien, porque me haces ver bien delante de los demás, porque respondes como yo quiero que respondas, porque me tratas de la manera que a mí me complace. Pero ¿qué hay de abnegación en eso? Nada, porque simplemente estamos centrándonos en nosotros mismos. El amor de Dios no es así. Entonces, la parte de allí, esa oración en que decía, el amor no busca, el amor no busca lo suyo. Por consiguiente, el amor propio, que eso es lo que se predica y lo que se enseña en la psicología, donde usted vaya para un consejero que no sea un consejero cristiano y que ponga la cristiandad como parte de la consejería, eso es lo que primero que se enseña. Ay, no, es que claro, como ha tenido tantos problemas y desde pequeño tuvo esto, tuvo lo otro, entonces no sabe cómo amarse a sí mismo. Hermanos, no necesitamos ningún entrenamiento en amarnos a nosotros mismos. Ese lo traemos ya en los genes, en nuestra naturaleza humana. Sabemos cómo amarnos a nosotros mismos y lo demostramos desde pequeñitos. Los bebés lloran y ¡ah! Porque tengo que ser yo el primero y no me han dado de comer, apúrense. ¿Me van a escuchar o qué? No pueden dormir hasta que me den de comer a mí. Y así somos todo el resto. Tal vez no lloraremos como el bebé, pero nos quejamos y nos sentimos mal y vivimos vidas desgraciadas por eso. El amor, perdón, otra vez, por consiguiente, el amor propio no es realmente amor en el correcto significado del término. Es solo una falsificación. ¿Cuál es el amor propio del cual el mundo dice que tenemos que aprender? Es el amor de Dios, a saber que lo que valemos no valemos por lo que yo pienso, por lo que los demás piensan de mí. No, el amor propio, el valor que tenemos de nosotros mismos, tenemos que aprender a verlo y a reconocerlo en la cruz. Cuando nos damos cuenta que Jesús hizo eso, no por el mundo entero, por toda la bola de humanidad, no, lo hizo por cada persona, por la persona que está sentada ya frente al consejero o al psicólogo. Cristo murió por esa persona. Cuando esa persona entienda y comprenda y crea que lo que Cristo hizo lo hizo por ella, su valor va a cambiar, porque su valor ahora no depende de que si hoy esta persona me dice que me ama y mañana ya se va con otra. O me dicen que me aman, pero es porque quieren que yo trabaje y ellos no me van a pagar casi nada. El amor humano siempre tiene algo que va a variar de acuerdo a lo que la persona que dice que ama quiere. En cambio, no es así con Cristo. Entonces aprendemos que nuestro valor es tan alto que no hay nada en este mundo, ni nadie en este mundo que pueda llegar al nivel del amor que Cristo tuvo por cada uno de nosotros y tiene y tendrá por nosotros. No es un amor que cambia, que hoy es y mañana vamos a ver cómo amanece. Vamos a ver qué pasa mañana con ese. No, el amor de Dios permanece. Entonces, ahora el último párrafo de esa sección. Ana, por favor. Sí, ok, dice,
Aun aquello que debería ser la máxima forma del amor conocido en esta tierra, ese amor que usa el Señor como símbolo de su amor por su pueblo, el amor entre el esposo y la esposa, es frecuentemente más egoísmo que amor verdadero. Aparte de aquellos matrimonios que de manera obvia se celebran con el propósito de obtener riquezas o alta posición social, existe el hecho, el cual todos podrán reconocer cuando se llama la atención hacia él, que en la mayoría de los casos los contrayentes están pasando más en su felicidad individual que en la del otro. Están pensando más en su fidelidad individual que en la del otro. Perdón, hermana. Están pensando más en su felicidad individual que en la del otro. Por supuesto que esta condición puede existir en grados diferentes en la proporción en que el amor verdadero y abnegado exista. También habrá felicidad verdadera, pues una lección que el mundo aprende muy lentamente es que la felicidad verdadera se encuentra solamente cuando uno cesa de ir en su busca y se propone fabricarla para los demás. Y ahí es donde está. Las personas buscando ese amor. Y van de una persona en otra. Y siempre fracasando. Y parece que la encuentran y ya a los días, a los meses, a los años, ya no, ya se acabó, ya cambió, ya hubo otra persona que tuvo más dinero, mejor apariencia, más importancia, mejor posición, y entonces todo eso, esos factores cambian el amor. No así con Dios. Dios ama al presidente, al rey, al gobernante, al alcalde de la ciudad, tanto como ama al borracho, al drogadicto, a la persona que está haciendo sus deberes diariamente como padre, como madre, a todos, a cada uno de ellos los ama igual. Para él no hay diferencia. Por lo tanto, su amor no cambia cuando ama a este y luego ama al otro de manera, no, a todos los ama de la misma forma. ¿Por qué? Porque Cristo murió por cada uno de ellos. No hay ningún otro estándar de medida. Fue el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo para venir, dejando su trono de gloria, dejando su forma de Dios, siendo Dios, se hizo hombre para vivir como nosotros y peor que muchos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos sido expuestos desnudos en una cruz? Habremos sufrido, y no digo que no, y cada quien ha tenido su porción de sufrimientos, unos más que otros. ¿Cuántos hemos tenido que morir por el pecado de otro? Ninguno. ¿Cuántos hemos tenido que pasar la angustia de tener que llevar el peso del pecado del mundo sobre nosotros, de manera que ni siquiera podamos sentir o escuchar la voz de Dios, como le sucedió a Cristo? Padre mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? No lo habías desamparado, pero el peso de nuestros pecados los separaban de tal manera que para él no había ninguna comunicación. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eso? Nunca, y nunca tendremos que pasar. Si recibimos el sacrificio de Cristo en lugar de lo que hubiera tenido que ser nuestro. Ahora, si no lo recibimos y decimos, no necesito eso, en el final tendremos que pasar eso cuando seamos destruidos. Pero eso es lo que Dios quería que nunca tuviera que suceder a ninguno de nosotros y por tanto envió a su Hijo. Ese amor que lo movió es el amor que está allí para cada persona. Y cuando comprendemos eso, entonces nuestra estima propia llega a un estado de salud que no existe en ninguna otra parte, en ningún otro medio. Sigue leyendo donde estabas, por favor. No, ya tú terminaste, ¿verdad? Quería señalar lo siguiente que dice allí. La última oración, que es larga, dice, por supuesto que esta condición puede existir en grados diferentes y en la proporción en que el amor verdadero y abnegado exista,
también habrá felicidad verdadera. Y esto no habla solamente de la felicidad en el mundo por venir, en el cielo. Está hablando de la felicidad aquí en la tierra. Cuando gozamos de ese amor, no necesariamente porque los tienen los demás, sino porque nosotros lo tenemos, lo hemos recibido de Dios, le hemos permitido que ese amor nos transforme, nos haga ver las cosas y las personas diferentes, entonces habrá felicidad, a pesar de lo que nos rodee. Pues, sigo leyendo, una lección que el mundo aprende muy lentamente es que la felicidad verdadera se encuentra solamente cuando uno cesa de ir en su búsqueda, busque por amor en todas las partes cerradas y se propone fabricarla para los demás, no por nosotros mismos, claro está, sino permitir que Dios la fabrique en nosotros. En vez de buscarla en los demás, le decimos a Dios, hazla en mí. Y allí hay la felicidad. Tenemos un par de minutos más y entonces quiero que los pasemos repasando. Marquen en sus libros allí donde quedamos para que la próxima vez regresemos allí. Todavía no hemos terminado el comentario sobre amarnos unos a otros y servirnos unos a otros con amor, que son parte de nuestro versículo de memoria, por cierto, que quiero que repasemos ahora. Gálatas 5, del 13 al 16 son los versículos de memoria de este capítulo. Vamos a repetirlos. Primero vamos a repetirlo bien despacito. De hecho, los podemos leer. Espero que no haya nadie que necesite todavía leerlos. Pero por si acaso hay alguna persona que por cualquier razón no haya podido todavía memorizarlos, vamos a leerlos despacito y luego los vamos a repetir sin mirar nuestros escritos. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para servir la carne, o sea, para servirnos a nosotros mismos, ¿no? Sino servíos con amor los unos a los otros. Porque toda la ley se cumple en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente, nos acabamos los unos a los otros, nos destruimos. Y ahora el punto clave. Digo pues, vivid según el Espíritu, con E mayúscula, que quiere decir el Espíritu Santo, y no satisfaréis, esa es una promesa, les prometo que no van a satisfacer los malos deseos de la carne. Vamos una vez más, por favor. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros, porque toda la ley se cumple en un precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. Digo pues, vivid según el Espíritu y no, perdí el hecho, y no satisfaréis los malos deseos de la carne. Hermanos, denme un segundo aquí, que esta es una llamada de larga distancia, les voy a decir. Gracias, mis hermanos, por entender. Entonces les invito a que nos pongamos de rodillas para orar. Amante Padre Celestial, te agradecemos porque podemos usar de manera completa el término amante, Padre. Porque tu amor apenas comenzamos a entender la superficie de él. Pero Señor, lo que hemos visto, lo que entendemos, lo poco que captamos en cuanto a tu amor hacia nosotros, es algo que nos mueve, nos impulsa. Queremos saber más, queremos tener más de él, Señor. Y solamente hay una fuente donde lo podemos encontrar. Y eres tú. Ayúdanos para que al aprender más de ti, al conocerte mejor
y más profundamente, ese amor pueda tener la oportunidad de ser implantado en nosotros. Porque a medida que te conocemos más entendemos y recibimos tu amor también. No va el uno separado del otro, van los dos juntos. Gracias, Señor, porque nos ayudas por medio de tu amor en nosotros a amar a nuestros semejantes y a amarlos, Señor, como tú nos amas a nosotros. A perdonarnos los unos a los otros como tú nos perdonas. A servirnos los unos a los otros como tú nos has servido y nos seguirás sirviendo por la eternidad. Danos ese amor, Señor, y ayúdanos a amarte más. En el nombre de Jesús. Amén.